Hola amigos, amigas de Finanzas Personales, bienvenidos de nuevo a un streaming, un Facebook Live. Pues a través de nuestras redes sociales nos pueden estar siguiendo por este Facebook, también por Twitter. Tenemos Google Plus, pero ya cerró. Lástima, no seguimos ahí en esa red. Y a través de nuestra página web, finanzaspersonales.co. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento. Se van conectando las personas, nuestros usuarios, nuestros lectores de finanzas personales. Vamos en 21, esperemos que sigan subiendo más. Recuerden que esta transmisión también la pueden observar a través de nuestro home. Y estamos hoy en compañía de Fabio Restrepo. Él es el director de investigaciones de protección de usuarios de servicios de comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fabio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Francisco. Un saludo para ti y para todos nuestros seguidores de Finanzas Personales. Sigue creciendo nuestra audiencia. ¿Y por qué tenemos a Fabio? Porque queremos hablar de un tema que es la operación, los contratos que hay de los servicios de hogar, de telecomunicaciones, principalmente pues porque estos operadores tienen muchas promociones y manejan bastantes combos, paquetes, servicios, y queremos saber con Fabio cuáles son las principales dudas que surgen alrededor de este tema, que él nos cuente un poco de cómo está ese sector, cómo están las quejas de los usuarios, principalmente pues cuáles son los temas que son competencia de esta dirección de investigaciones, para conocer más en trabajo el detalle que adelanta la Superindustria y Comercio alrededor de ese sector. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por la oportunidad de poderle contar a todos nuestros seguidores y a la gente que sigue a Finanzas Personales sobre este tema tan importante que son los servicios de comunicaciones. Este sin duda es la relación de consumo más intensa, es decir, no hay usuario hoy en Colombia o en el mundo que no, de alguna manera no tenga que ver con algún servicio de comunicaciones, bien sea porque estamos conectados a través del internet de nuestro celular, o a través del wifi de la oficina, o a través de los contratos de televisión que suscribimos para tener servicios de televisión. La telefonía fija, si bien es un servicio que normalmente está mudando a otro tipo de servicios, igual sigue siendo un servicio que todavía podemos encontrar en nuestros hogares, de manera que poner sobre la mesa estos temas es bastante importante para los consumidores y los usuarios en general. ¿Por qué es importante o qué debería tener en cuenta un usuario de servicios de comunicaciones al momento de contratar un servicio para el hogar? Lo más importante, y es algo que la Superintendencia ha tratado de enfatizar mucho a través de sus campañas de educación, es que los usuarios establezcan primero sus necesidades. ¿Esto qué significa? Antes de contratar cualquier servicio, antes de contratar cualquier plan, antes de suscribir cualquier contrato, lo primero que debemos hacer como usuarios es saber qué necesitamos. ¿Qué necesidades tenemos como consumidores en nuestros hogares? Es decir, qué tanto internet necesitamos, qué tanta televisión vemos y qué tantas llamadas hacemos. Teniendo en cuenta estas necesidades, nosotros ya podemos tener de alguna manera claro qué es lo que podemos o qué es lo que necesitamos para contratar, y en ese sentido pues vamos a tener unos ahorros importantes de dinero si contratamos un plan que se adecue a nuestras necesidades, y sobre todo no vamos a tener frustraciones el día de mañana por tener que pagar por servicios que realmente no usamos. En los planes de hogar, algo que es muy importante tener en cuenta es cuántos integrantes están en el hogar, porque dependiendo de eso yo podré determinar como usuario o como consumidor qué tipo de planes de internet necesito, por poner un ejemplo. Si en mi casa viven 3 o 4 miembros de la familia y todos ellos utilizan un smartphone, todos utilizan tablets, y de alguna manera hay más de un Smart TV en mi casa, es decir, equipos que están con capacidad de consumir y conectarse a internet, pues seguramente los planes que yo necesitaré estarán asociados a ese número de equipos que yo conecto en mi casa. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta al momento de yo contratar un plan de servicios de comunicaciones para el hogar es el tamaño de la vivienda, es decir, en función del tamaño y de la ubicación de las habitaciones, de los equipos que yo quiero conectar, pues podré saber dónde debo conectar los routers, los módems, y en ese sentido solicitarle a mi proveedor que haga un cableado mejor, que me ponga el router en una zona donde la señal sea un poco más óptima para poder cubrir toda la zona, o en algunos casos, que esto también lo deberá informar el proveedor, la necesidad de instalar un replicador de señal o lo que llamamos un rompemuros, que es para cuando los espacios son muy grandes, es necesario que la señal se replique de un lado a otro, obviamente porque la señal se pierde
por las paredes, por el material de la construcción, el tipo de puertas que yo tenga, el tipo de muros que yo utilice en mi casa, eso puede afectar la experiencia para el hogar. Entonces, todas estas necesidades en un primer momento es algo fundamental para que el usuario pueda determinar qué tipo de servicios debe contratar en su casa. Pero digamos, Fabio, un poco la experiencia de los usuarios ha sido como que, bueno, van pasando ahí en un centro comercial, se encuentran no sé cuántas islas, no sé cuántas burbujas de diferentes operadores de telecomunicaciones y en realidad se interesan por otro tipo de temas. Quieren saber es la capacidad del internet del servicio. Casi ya creo que ni preguntan por la línea de teléfono, aunque la dan por descontada. Y quieren saber mucho del tema de televisión. Pero hay un tipo como de pronto de mencionar algunas cláusulas o prácticas abusivas que tienen algunos contratos de operadores de estos servicios que usted puede de pronto señalar, Claro. mire, esto no se puede hacer, mire, este tipo de permanencia no se le puede, por ejemplo, el tema de la cláusula de permanencia, ¿eso todavía se aplica en los contratos de servicios de hogar? Mire, Francisco, acá es muy importante que la oferta, que es muy dinámica en estos servicios de comunicaciones, y hay muchas empresas en capacidad de prestar estos servicios, en grandes ciudades, en pequeñas ciudades, en distintos municipios, una vez el usuario establezca la necesidad que necesita para su casa, es muy importante que compare ofertas. ¿Cómo puede hacer esto? No todas las empresas prestan los servicios en las zonas donde uno cree que las prestan, de manera que hay que acudir primero a mapas de cobertura. Esos son mapas que están disponibles en las páginas web de las empresas, son gratuitas, de acceso gratuito para los usuarios, y ahí usted puede determinar si en la zona en la que usted vive o en la que quiere instalar el servicio, esa empresa presta ese servicio, consultando los mapas de cobertura. Una vez usted tenga establecido que hay varias empresas que están en capacidad de prestar el servicio de acuerdo a los mapas de cobertura que ellos mismos anuncian, lo importante es que usted compare precios, compare ofertas, obviamente todo siempre volviendo a las necesidades personales. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo consume la misma cantidad de datos, no todo el mundo necesita la misma velocidad de datos, no todo el mundo necesita 200 canales, canales de alta definición. Actualmente la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene un comparador de ofertas de las empresas que prestan estos servicios, de manera que de una manera muy intuitiva y muy sencilla los usuarios pueden ingresar, de acuerdo, hay muchos factores y muchos criterios de búsqueda, precio, tamaño de los paquetes, número de canales, etcétera, etcétera. Y digamos, el comparador, que es una herramienta que ayuda, no necesariamente tiene que ser la que lleva a tomar la decisión al consumidor, pero le permite por lo menos tomar una decisión de consumo más inteligente, que es lo que queremos que los usuarios hoy aprendan a hacer, a tomar decisiones de consumo informadas. Hay algo que deben tener también en cuenta los usuarios, y es que los planes empaquetados son mucho más económicos que contratar los servicios de manera separada. Para los servicios fijos, hoy usted puede encontrar que la oferta empaquetada son los denominados paquetes triple play, incluyen la televisión, el internet y la telefonía fija. Contratarlos de manera separada le puede salir mucho más costoso que si los contrata de manera empaquetada. Sí. De manera que inclusive hay veces, hay un servicio que es el de telefonía fija, normalmente ese, aunque usted no lo necesite, ese no suma mucho a la factura, digamos, ya prácticamente lo regalan las empresas. De manera que aunque usted sienta que le están metiendo un servicio que no necesita, pues normalmente ese servicio no suma mucho si lo quitara. Prácticamente es gratis. Entonces, esos servicios empaquetados son una muy buena opción para los usuarios, y se recomienda, obviamente, de acuerdo a sus necesidades, adquirir este tipo de planes a través de planes empaquetados. El tema de la cláusula de permanencia mínima es algo muy importante. Para los servicios fijos, la cláusula de permanencia mínima aún es vigente y es legal pactarla. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas pueden ofrecer en el contrato la prestación del servicio pactando una cláusula de permanencia mínima. Esta cláusula se eliminó solamente para los servicios móviles, pero para los servicios fijos aún es posible pactarla. Esta cláusula está sujeta a unas reglas. Solo se puede pactar hasta un máximo de 12 meses por una única vez, y siempre y cuando el usuario no quiera pagar el costo de la conexión del servicio. Es decir, lo que viene a hacer la cláusula es las veces
cuando los usuarios no asumen el costo de la conexión del servicio. Si el usuario pagó la conexión del servicio, no le pueden imponer una cláusula de permanencia mínima. Explíquenos mejor ese detalle porque me parece chévere. La Vale. gente no sabe cuando adquiere un paquete de servicios para el hogar que es de telefonía, televisión y también internet, que si ya tiene algún punto de conexión, pues no tiene que asumir la cláusula de permanencia. ¿Es lo que le entiendo? Lo que quiere decir esto, Francisco, es que cuando usted contrata el servicio y la empresa envía el equipo de técnicos con el camioncito y con la escalera para conectar los cables y dejarle todo el sistema cableado dentro de su casa, eso tiene un valor, ¿sí? Y la empresa puede cobrar por ese servicio, que es el servicio de conexión, que es distinto al que usted paga mensualmente por la prestación del servicio. A usted el operador le tiene que dar la posibilidad de usted asumir ese costo de la conexión de acuerdo a las tarifas que ellos tienen fijadas para el efecto, o si usted decide no pagar ese servicio, pueden pactar una cláusula de permanencia mínima, que es la manera como de alguna manera se compensa el valor de la conexión. Normalmente los usuarios, ¿qué hacemos? Pues preferimos pactar la cláusula de permanencia mínima, y en todo caso pues hay que tener claro que esa no puede superar el año. Pasados los 12 meses, desde que yo suscribí ese contrato con ese operador, ya la cláusula de permanencia mínima desaparece y yo me puedo retirar en cualquier momento sin necesidad de pagar ninguna suerte de penalidad. Acá es muy importante que los usuarios entiendan una cosa. ¿Qué supone la cláusula de permanencia mínima? La cláusula de permanencia mínima no significa que yo me tenga que quedar con ese operador sí o sí hasta los 12 meses. Eso quiere decir es que yo en cualquier momento me puedo ir, pero me tendré que ir pagando lo que me faltaba para terminar esos 12 meses. Entonces, si yo decido retirarme al mes sexto, lo puedo hacer sin ningún problema, pero debo pagar los 6 meses que me faltaban por contrato. Entonces, digamos que ahí los usuarios, la recomendación es que tengan en cuenta el momento en el que van a ejercer el derecho de retiro, que es un derecho que nadie lo puede limitar, pero siempre teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el operador le cobre esa cláusula de permanencia. Fabio, voy a leer unos saludos de Connie Martínez, de Liliana Cortázar Sierra, Jessica Spitia, que se conectan a este Facebook Live, Mayra Sol Quintero Granadillo. Y tenemos una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando se contrata un servicio y es deficiente? ¿El teléfono se daña o el internet no funciona? Bueno, ahí hay varias formas de solventar este problema. El primero, y es el que la Superintendencia de Industria y Comercio siempre intenta educar a los consumidores en este sentido, es que dirijan sus peticiones y quejas ante el proveedor. Él es el primer responsable por la eficiente prestación de los servicios de comunicaciones, porque él es al que usted le está pagando y él está en la obligación de atender todas sus peticiones, quejas y reclamos. Si la petición va asociada a un tema de la calidad en la prestación del servicio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ya ha establecido unos mecanismos compensatorios a favor de los usuarios por falta de disponibilidad de los servicios, por decir algo. Cuando hay falta de disponibilidad de los servicios por más de 2 horas y media, interrumpidas o ininterrumpidas durante el mismo mes, los usuarios tenemos derecho a una compensación por cuenta de la prestación de esos servicios. Que eso se calcula teniendo en cuenta más o menos el promedio de lo que usted pague por su cargo fijo mensual. Entonces ahí usted tendrá que ver un ajuste en su facturación. Igual, esa compensación opera de manera automática, es decir, no hace falta la reclamación por parte del usuario, pero nunca está de más ponerle presente a través de los canales de atención al usuario que tienen estas empresas, que son su página web, su oficina física de atención al usuario o su línea gratuita telefónica, de establecer o de iniciar el trámite de PQRs ante la empresa. Es un trámite muy sencillo que si quiere más adelante lo explico en detalle. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, Francisco, con los servicios de fijos o los que se prestan en el hogar es el pago oportuno. Los usuarios también tienen obligaciones, es decir, no solo tienen derechos, sino que también tienen unas obligaciones. Y estas obligaciones, o la principal, está asociada a que los usuarios pues, deben pagar oportunamente sus facturas. ¿Y esto para qué se hace más allá de honrar las obligaciones pues, que uno obviamente ha contraído con las empresas? Es para evitar cobros por reconexión. Cuando uno entra en mora, el operador tiene la posibilidad de suspender el servicio. Y la suspensión, lógicamente, cuando el usuario se vuelve a poner al día, da la posibilidad de reconectar el servicio. Esa reconexión cuesta y esa reconexión el proveedor se la puede cobrar al usuario.
Pero Fabio, cuando la persona, pues por alguna situación, hay muchos independientes, personas que pasan cuentas de cobro y no tienen como ese flujo de caja de un trabajador dentro de una empresa y se cuelga, digamos, por un día, 2 días, ya la empresa le puede quitar el servicio, pues vencida la factura 1 o 2 días después. No hay como Sí, no. como más espacio, más colchoncito, No, por así Francisco, decirlo. vencida la obligación y estando en mora, el proveedor está en toda la facultad de poder suspender y desconectar los servicios. No obstante, no todas las empresas lo hacen así. Algunas, por unas políticas empresariales, dan unos plazos de unos 3, 4 días hasta que empiezan a enrutar las líneas o empiezan a hacer cortes individuales de cada servicio. Entonces, primero le pueden terminar el servicio de telefonía fija, luego le cortan la televisión y de pronto después le cortarían el internet. Ahí la recomendación para los usuarios es, pues no permitan que les coja el día de la mora, porque la reconexión sí pueden cobrársela. Y eso depende, digamos, dependiendo de los costos que tengan las empresas para fijar los métodos de reconexión, pues eso varía. Pueden ser de 40.000 pesos en algunas empresas, de 50.000 pesos en algunas otras. De manera que es algo muy importante para tener en cuenta que las suspensiones y las eventuales reconexiones sí generan costos a cargo de los usuarios y los operadores están en toda la posibilidad de hacerlo. Nos llegan unos saludos, Carolina Aguirre Rodríguez, Johan Sánchez, Marisol Castañeda Ospina y Diego Reyes nos deja esta pregunta o una inquietud, un comentario. Algunas empresas de televisión satelital cobran el servicio de instalación y además exigen la permanencia. ¿Es legal? Sí, como le explicaba, los servicios fijos pueden cobrar por los servicios de instalación o pueden pactar la cláusula de permanencia. Lo que no está permitido es que se cobren que se realicen las dos cosas. Si el usuario pagó la conexión del servicio eh, y aparte de eso le cobran una cláusula de permanencia mínima, eso no sería viable. Es una cosa o la otra. Y siempre es el usuario el que escoge, es decir, aun cuando la empresa esté en la posibilidad de decirme, yo asumo el servicio de la conexión para eventualmente pactar una cláusula de permanencia mínima, es el usuario el que decide si eso es así o si él quiere pagar el costo de la conexión. Entonces, en esa hipótesis que nos plantea, no sería viable. Vecinos por San Cristóbal dice lo siguiente, algunos operadores por daños ajenos permanecemos sin servicio y cobran la factura completa aun cuando dura más de 8 días sin servicio. Esto se debería descontar. Cuando el servicio no se presta por causas que no son imputables al usuario, el proveedor no está en la posibilidad de cobrar esos servicios. De manera que ahí sí lo que le recomendamos a los vecinos de San Cristóbal es que presenten su reclamación ante el operador manifestando que las causas por las cuales no se presta el servicio no es imputable a ellos, de manera que esos cargos fijos mensuales que se les están cobrando no deberían estar apareciendo en la factura, lo que merecería un eventual ajuste en la facturación. Fabio, háblenos un poco de sus cifras en las investigaciones que hay en la SIC, cuántos procesos hay en curso por mala prestación de servicio, por protección al usuario, cuáles son esas inconformidades que ustedes más detectan en la gente. Bueno, Francisco, digamos, hemos sentido una mejora en los últimos años. Las peticiones y quejas que se les presentan a los proveedores directamente por sus usuarios en estos procedimientos que le explicaba hace un rato han disminuido casi el 50% de como las conocimos hace unos 3 o 4 años. O sea, Hemos con logrado, multas y con sanciones con han multas y con logrado. sanciones, hemos logrado, digamos, de alguna manera hacer que las empresas asuman sus obligaciones y sus deberes que tienen frente a sus usuarios. También ha sido muy importante la labor que hemos hecho con los consumidores de empoderarlos de sus derechos, de que entiendan cómo se debe reclamar. El usuario ya entiende mucho más de estos servicios, ya entiende de kilobytes, de megas, de gigas, cosa que hace muchos años no pasaba. Entiende de parrilla de canales, entiende de los procesos de facturación, entiende cuando le están cobrando algo que no debían cobrarle. De manera que toda esta dinámica en la que los usuarios y empresas han entrado en el rol tanto de cómo hacer valer sus derechos y por el otro lado de cómo cumplir con sus obligaciones, pues sí nos ha permitido ver unas mejoras en la prestación del servicio y sobre todo en el trato al usuario, que es un tema muy importante. Hay muchas condiciones técnicas que pueden afectar la prestación del servicio y que probablemente no son culpa de las empresas, pero nada justifica el maltrato al usuario. Nada justifica que no le contesten al usuario, nada justifica que al usuario lo dejen 2 horas en el teléfono esperando porque alguien lo atienda, y hemos sido muy drásticos en esos temas. Es decir, el tema técnico, que lo podemos entender, y cómo funciona la tecnología,
puede presentar muchos problemas, pero nada justifica malos tratos a los usuarios, y ahí es donde hemos sido muy fuertes, hemos sancionado muy fuerte a las empresas y hemos encontrado por parte de las empresas respuesta positiva. Igual, esto es un sector que tiene más de una penetración de 120% en los servicios de comunicaciones para algunos servicios. Los servicios fijos ya han logrado penetrar los hogares colombianos casi en un 40%, esto en millones de personas, en valores absolutos son muchas personas con la posibilidad de quejarse mucho. De manera que uno esperaría que este sea el sector siempre más reclamado, y pasa así en casi todos los países del mundo. El sector de telecomunicaciones es el sector más reclamado, obviamente, por el número de personas que están expuestas a recibir un mal servicio. Aún así, sentimos que el tema puede mejorar, lógicamente esto queda mucho por hacer. Y en temas como facturación es donde encontramos la mayor cantidad de reclamos. La gente se queja mucho porque le facturan servicios que no ha consumido, le incluyen ofertas de servicios que no fueron las que se les anunciaron inicialmente. También encontramos muchas quejas asociadas con la mala atención por parte de las empresas. No le responden sus peticiones o le responden algo que no tiene nada que ver con la solicitud inicial. Digamos que eso es lo que principalmente encontramos. Para eso venimos trabajando muy fuerte, de alguna manera, a través de las sanciones y a través de la educación al consumidor. Creemos que encontramos buenas herramientas para que esta relación, que a veces es muy tensa, sea un poco más fluida. Bueno, muchas gracias. Mónica Andrea Ramírez nos saluda, Fred Fuertes también, y tenemos una duda de Camilo Zambrano. ¿Qué pasa si ya cambié de domicilio y el proveedor del servicio no puede prestarme ese servicio que se contrató? ¿Me pueden obligar a quedarme con ese proveedor? Bueno, eso es un tema supremamente importante y es algo que los usuarios deben tener en cuenta. En los servicios fijos, cuando usted contrata la instalación de un servicio en un domicilio en especial, ahí es donde se comprometió la empresa a prestar el servicio. De manera que si usted a los 2 meses, por alguna razón, se decidió trastear para otro apartamento o se fue del país, mucha gente dice, no, yo necesito es que se me lleve ese servicio a esta nueva dirección. Para que lo tengan muy claro los usuarios, no está obligada la empresa a hacer ese traslado, porque el contrato se suscribió para un domicilio en especial. Puede que por política empresarial la empresa, pueden ocurrir 2 cosas. Uno, que no haya cobertura en esa segunda zona, ya sea un tema de imposibilidad en la prestación del servicio, pero no atribuible al operador, sino atribuible al usuario, que es el que está cambiando unilateralmente el contrato. Y segundo, que aún pudiendo la empresa hacerlo, no está obligada a hacerlo. De manera que solamente por política empresarial, y ya es un tema interno de las empresas, algunas sí deciden hacer la migración del servicio al nuevo domicilio y como si nada hubiera pasado. Pero si la empresa se niega a prestar el servicio en el nuevo domicilio y el usuario quisiera retirarse porque realmente ya no lo necesita donde está, estaría obligado a pagar la cláusula de permanencia mínima. Entonces, es algo que es muy importante y es algo que es difícil muchas veces de hacerle entender a los usuarios. ¿Por qué me tienen que cobrar por un servicio que ya no estoy utilizando o que ya no voy a utilizar? Y es que los costos de instalación y el manejo de las redes implican unos gastos a favor para las empresas. De manera que si el usuario está cambiando el domicilio constantemente, pues digamos de alguna manera la obligación para la cual se suscribió el contrato pues perdería toda su naturaleza. Entonces es muy importante tener claro eso. ¿Por qué, Fabio, en algunas ocasiones uno se va a retirar después de haber cumplido el año de contrato y le dicen que no, desafortunadamente no puede, no, o sea, toca esperar al siguiente ciclo de facturación porque tiene que pagar ya esta factura debido a que debió haber anunciado con anticipación ese retiro? O sea, ¿la ha recibido quejas como por eso? De que hemos recibido quejas en ese sentido, y ahí lo que hay que explicarle a los usuarios. ¿Por qué me van a cobrar el mes completo si yo ya me quiero retirar? Digamos, ahí la regla es muy sencilla. Las personas pueden dar por terminados sus contratos siempre, en cualquier momento, haya o no haya cláusula. Obviamente, dependiendo de si hay cláusula, pues deberá pagar los valores correspondientes a la cláusula, pero el preaviso tiene que ocurrir dentro de los 3 días hábiles antes de la fecha de corte del contrato. Que tampoco se lo dicen a uno, sino que uno se entera normalmente no, eso está anunciado en el cuerpo del contrato. Ya les explicaré un poquito de qué se trata el contrato regulado de telecomunicaciones.
Ahí se establece que mínimo con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de corte los usuarios deben avisar sobre la terminación. Si usted lo hace dentro de esos 3 días, ya muy próxima la fecha de corte, sí es posible o sí es viable que la terminación le quede prevista para el siguiente ciclo de facturación. Antes la regulación establecía 10 días, hoy es una regulación más amigable con el usuario, ya solamente se necesitan mínimo 3 días hábiles antes. Si usted lo hace al cuarto día hábil antes, no hay posibilidad de que el operador se niegue a no terminarle ese contrato en ese ciclo de facturación. Pero si faltan siguiente. 2 días, un día, o pasó un día después de la facturación, ya le toca esperarse el esperar. siguiente ciclo de facturación. Así es. Muy importante. Voy a leer este comentario de Alberto Gil González. Dice, ¿por qué empresas como Comcel generan cobros de reconexión en telefonía celular cuando el proceso de desconexión y reconexión es automático? No se requiere de ningún operario que reconecte el plan o algún proceso que le genere costos a la empresa. Nunca habían cobrado reconexión y desde hace unos meses lo están haciendo. Se entiende que en casos como televisión el técnico tenga que desplazarse hasta el domicilio, pero en planes móviles es automático este proceso. Le recordamos a la audiencia que Fabio está acompañándonos de la SIC de acá de Colombia y Fabio, hago la aclaración porque también nos escribe gente que a veces está en otros países y también maneja temas de telecomunicaciones. Vale, bueno, en ese caso es muy importante establecer que la regulación colombiana en materia de telecomunicaciones no ha establecido prohibiciones para el cobro de las reconexiones, solo ha establecido unas reglas de conducta y es que las reconexiones pues deben operar una vez ha habido una desconexión efectiva del servicio, es decir, el solo hecho de que yo esté en mora no genera cobros de reconexión. Realmente tuvo que haber habido una suspensión o una desconexión del servicio para que pueda haber una reconexión. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. En el caso que nos plantea el seguidor de redes, es efectivamente en los servicios de comunicaciones móviles se están empezando a generar cargos por reconexión del servicio, que como no están regulados en el sentido de que no están prohibidos, las empresas sí pueden hacer ese tipo de cobros, pero hay que mirar si estos cobros se ajustan a las condiciones establecidas en la regulación. Una de ellas, la más importante, es que realmente haya existido una desconexión del servicio. Una desconexión real. Y continúo con el comentario de Alberto Gil, nos deja otra inquietud. ¿Por qué algunas empresas como Claro Hogar siguen cobrando por televisión analógica cuando ya existe la televisión digital? Muchos usuarios en mi sector siguen con esta señal que es borrosa, ausente de algunas frecuencias y de baja calidad. ¿Qué pasa con estos usuarios que no los migraron a la televisión digital y por qué, a pesar de que es una señal obsoleta, siguen cobrando por este servicio? Bueno, Francisco, ahí sí hago una aclaración para todos los seguidores que nos ven hasta ahora. La Superintendencia de Industria y Comercio no tiene competencia sobre los servicios de televisión, digamos, es una facultad que todavía no nos ha sido asignada. Esta facultad la tiene la Autoridad Nacional de Televisión, de manera que sí me queda un poco difícil pronunciarme sobre aspectos muy puntuales sobre servicios de televisión, toda vez que están en cabeza de otra autoridad en este momento. Muy bien, entonces le dejamos esa recomendación a Alberto para elevar esa inquietud. Sí. Y Prodesarrollo Gestión dice, compramos un equipo en un almacén de cadena, lo han reparado 3 veces y el operador, sin aún terminar el año de garantía, no responde ni por el equipo ni por el dinero. ¿Y a quién debe elevar la queja? Bueno, las garantías por equipos terminales, donde se incluyen celulares, tablets, smart TVs, cualquier equipo que sirva para la provisión de algún servicio de comunicaciones, tiene un trámite especial establecido en el Estatuto de Protección al Consumidor, que lo conoce la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no en funciones de policía administrativa, sino en unas facultades especiales que tiene como juez, que se llaman las facultades jurisdiccionales. Esas facultades le permiten a los usuarios presentar demandas ante las empresas, productores, comercializadores, distribuidores, fabricantes, que de alguna manera tuvieron que ver en la elaboración de ese bien, que ahora presenta la falla, y esas garantías van a un proceso jurisdiccional y una sentencia determina quién de las partes tenía la razón, si el proveedor o el consumidor en este caso. Entonces ahí lo que debe adelantar el usuario es presentar una demanda ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, previo al agotamiento de un requisito de procedibilidad, que es una reclamación directa ante el operador, tratando de conciliar el asunto antes de llegar a las instancias jurisdiccionales, y si esa reclamación directa no llega a un buen término, pues ya podrá acudir con la demanda por garantía en la Superintendencia de Industria y Comercio. Tengo otra inquietud.
Dice Juan Felipe Echeverry, ¿por qué si uno compra un paquete de datos y no se lo ha gastado en un mes, se los quitan? Sería como si yo compro unos tenis y si no me los gasto en un mes, me los quitaran. Bueno, los servicios de comunicaciones pues cumplen una dinámica distinta, por eso es que es muy importante, y yo lo decía desde el comienzo, que el usuario establezca cuáles son sus necesidades. Si el usuario lo que encuentra es que tiene un paquete de datos de 15 gigas, de 20 gigas, por decir algo, un paquete en servicios móviles, y todos los meses le sobra, quiere decir que ese usuario pues realmente no necesita ese paquete. Puede bajarse un paquete con menos datos, más económico, sin necesidad de perder ese excedente. Actualmente pues se están trabajando en muchos proyectos, inclusive recientemente hay un proyecto de ley que busca de alguna manera garantizar que esos datos o esos minutos en los usuarios no se pierdan. Pero hoy como está configurado, el servicio de comunicaciones está para esto, es decir, uno contrata unos servicios que no consume en ese momento, pues no necesariamente los recupera para el mes siguiente porque en eso se basa un poco la dinámica del servicio. En planes prepago sí funciona un poco distinto. Las recargas que hacen los usuarios y que no son consumidas sí pasan a la siguiente recarga como una especie de bolsa de minutos, pero esto está pensado simplemente como para los servicios prepago. Para los servicios postpago, hoy actualmente la regla indica que se pierden, pero ahí es donde yo sí recomiendo que los usuarios pues racionalicen sus necesidades. Hoy lo que pueden encontrar los usuarios de servicios de comunicaciones es un histograma de consumo en su factura. Ahí le puede decir cuántos minutos de la bolsa de minutos que tiene consumió, cuántos datos del paquete de datos que compró realmente consumió, cuántos mensajes de textos de la bolsa de mensajes de texto que realmente consumió, y sobre eso uno puede tomar unas decisiones de consumo más inteligentes. Sabiendo cuál es el histograma de consumo personal, pues yo puedo decir es que tengo un paquete muy grande que realmente no necesito, estoy pagando más plata de la que debería, mejor me mudo a un paquete más económico y más pequeño. Me quedó una duda, Fabio, cuando estábamos hablando del tema de qué pasa si me mudo de domicilio, de un lugar a otro. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando uno adquiere un paquete, un contrato de estos de telecomunicaciones en cierto barrio de un estrato y por pasarse a una persona, no sé, este año le fue muy bien y le empezaron a pagar mejor en la empresa y empezó a recibir más ingresos y se mudó a un barrio de mayor estrato? Entonces le cambian el precio a la factura que por cambiarse a otro sector para continuar prestando el servicio, sobre todo cuando hay esas cláusulas de permanencia. Sí, Francisco, actualmente las ofertas y como está estructurado la venta de los servicios de comunicaciones en el hogar, permite que las empresas de alguna manera cobren diferencialmente según el estrato a donde se va a prestar el servicio. Digamos que esto, más que una permisión regulatoria, no está prohibido regulatoriamente. De manera que ha sido una práctica recurrente de las empresas en servicios fijos cobrar en relación con el estrato al que se va a prestar el servicio. Así que usted sí puede encontrar que paquetes que se prestan en el estrato 1, por poner un ejemplo, son mucho más económicos que el mismo servicio que se presta en el estrato 5 o 6. Pero si la tecnología es la misma. Exacto, pero lo que le contaba, regulatoriamente todavía no está prohibido ese esquema de venta, digamos, eso ya hará parte de los análisis regulatorios que en su momento puede hacer la Comisión de Regulación de Comunicaciones. De comunicaciones, muy bien. José Luis Cuellar dice lo siguiente: ¿por qué los nuevos routers de Comcel, los nuevos routers de Comcel se desconfiguran al irse la luz? Que José Luis se comunicara con su operador. No conozco las condiciones en las que se presentó el caso, pero sí, sería muy bueno recomendarle que le presente la respectiva solicitud a su operador y él puede estar en condición de responder. Hablemos de un poco de los planes de celulares. Juan Felipe Echeverry dice: gracias, me refiero a los prepago. Compré 350 megas de internet y en 2 meses me gasté 100 megas y el resto me los quitaron. Bueno, con los planes prepago hay que tener en cuenta porque, como les explicaba, lo que no se consume en servicios prepago se puede continuar utilizando en el mes siguiente. Eso está sujeto a unas reglas y es que el usuario tuvo que haber hecho unas recargas, es decir, mantener la línea activa durante los meses siguientes. Esas recargas tienen una vigencia de hasta 90 días. Entonces, sí le recomiendo al usuario que revise con cuidado en qué momento fue que se dio la pérdida de los datos que dice no haber consumido, y si se ajusta a las reglas regulatorias, que es como lo que les digo, tiene hasta 90 días para consumirlas, sí presente la reclamación ante su operador, porque de alguna manera en los servicios prepago la dinámica es distinta y sí se garantizaría
que lo que no se consume en un mes pueda ser consumido en el siguiente mes. Continuamos con Alberto Gil González. Le agradecemos, Alberto, por estar activo en este streaming. Dice, ¿qué seguimiento se le ha hecho a las empresas de telecomunicaciones que siguen ofreciendo velocidades de Internet que no son acorde a lo contratado? Siguen vendiendo planes sin informarle al usuario cuál es la velocidad de subida, cuántos equipos se pueden conectar, cuál es la velocidad al conectarse a Wi-Fi y en el caso de telefonía fija, cómo marcar para que no le generen costos adicionales. Bueno, ahí nos toca el seguidor un tema muy importante y fue precisamente unas decisiones que más o menos hace un mes, poco más de un mes, adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con 4 proveedores de servicios fijos. Tienen cobertura en todo el país, tienen casi una penetración de mercado del 90%. Esas empresas encontramos que no informaban a los usuarios sobre las verdaderas velocidades en las que se prestaba el servicio. Lo que encontramos básicamente es que la velocidad con la que usted contrata el plan de internet en su hogar es un internet que va al cable, no el internet que usted consume a través de conexiones inalámbricas como el Wi-Fi, que es la manera más común y eficiente en la que todos los usuarios nos conectamos a una red de internet. Encontramos que en algunos casos la pérdida de internet llegaba a ser hasta el 50% de la velocidad contratada. Entonces usted contrataba un plan de 20 megas, realmente usted estaba recibiendo 10 megabytes cuando se conectaba a través de redes Wi-Fi. Eso es así porque técnicamente el servicio, cuando se presta a través de redes inalámbricas, pues las señales, los materiales de construcción de las paredes que yo les explicaba, sí, la ubicación del equipo, el número de equipos que usted conecta, debilitan la señal y eso es un tema que es así. Lo que encontrábamos era que los usuarios no estaban recibiendo esta información de sus empresas o cuando la recibían era una información confusa, contradictoria, difícil de entender o muy difícil de acceder a ella. La superintendencia impuso sanciones por más de 6.000 millones de pesos a estas 4 empresas y las instó a que informaran a los usuarios de la manera correcta para que el usuario tenga las verdaderas herramientas sobre cómo está recibiendo el servicio. A la par de esto, recientemente la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió un acto regulatorio, un acto administrativo donde regula el tema de la información en servicios de Internet banda ancha para el hogar y establece unas condiciones que las empresas deben informarle a los usuarios. El número de equipos que resiste ese router que instalan las mismas empresas en su caso. Son los equipos que se entregan en comodato, es decir, en calidad de préstamo al usuario. Pero obviamente por ser unos equipos técnicos pues también tiene unas limitaciones técnicas. La nueva regulación obliga a las empresas a que digan cuántos equipos puedo conectar a ese módem, por decir algo, 3 tabletas y un portátil, 2 Smart TVs y 5 celulares al tiempo. Digamos que es información muy importante para los usuarios, de manera que el usuario no termine saturando su propia red interna del hogar. Así también esa regulación obliga a que el operador establezca cuál es la mejor zona para poder instalar ese equipo en la casa. Obviamente el usuario por estética y veces dice no, escóndame el módem debajo de ese mueble para que no se me vaya a ver, pero eso no es necesariamente la decisión más inteligente porque el módem necesita poder digamos de alguna manera dar su señal con amplitud y con claridad. Entonces digamos que todas estas recomendaciones vienen ahora por cuenta de una regulación que recientemente expidió la comisión y que nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio estaremos muy atentos a hacer cumplir. Esto empieza a partir del 1 de enero de 2019, entra a regir esta norma y nosotros estaremos muy atentos de que este tipo de cosas se cumplan. Información clara para el usuario. Y pregunta Johan Galindo, ¿qué hace la comisión para garantizar la cobertura de la prestación de servicios? Digamos que los planes de cobertura, digamos, la ampliación de las coberturas en la prestación de los servicios de comunicaciones viene dado por varias cosas. Uno, por los planes de inversión que tengan las empresas en determinado departamento o en determinada zona, pero también viene muy de la mano de las políticas públicas que ha fijado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Uno puede seguir la ruta de cobertura o la ampliación de la cobertura de las redes en las páginas del Ministerio. Allá se establecen unas obligaciones para los proveedores y digamos pues que Colombia pues va por muy buen camino, digamos, tenemos una muy buena cobertura, mejor en unas zonas que en otra. También la cobertura depende de las redes que utilicemos, hay redes 2G, 3G, 4G. Digamos, hoy las metas del gobierno es apuntar a mejores coberturas en redes de 4G
Y ahí vamos, digamos que esa es la senda, digamos, la ruta de los planes de expansión de cobertura viene muy dada por las políticas gubernamentales, pero del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muy bien. Fabio, y finalmente, ¿qué se espera para el sector de las telecomunicaciones? Nos adelanta algo que pues mejorar la infraestructura en las 4G, pero ya se está hablando de otro tipo de televisión, bueno, en lo que pueda referirse en cuanto al desarrollo de ese sector y también del Internet de mayor velocidad, redes de 5G incluso. Bueno, el año entrante Colombia entra con un tema muy importante y es la redefinición del Internet banda ancha. Pasamos a 25 megabytes por segundo, es decir, cualquier empresa de servicios de comunicaciones que quiera vender Internet banda ancha con ese nombre tendrá que asegurarse de vender velocidades de 25 megabytes por segundo, que es algo pues muy importante en materia de avance y de consolidación de la política digital de este gobierno. Estamos, digamos, a 8 meses de haber estrenado el régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, el nuevo régimen de protección de usuarios, de manera que el año entrante será un buen momento para examinar cuáles fueron los logros de este régimen, qué nuevos desafíos se presentan. Este es un sector muy dinámico, digamos, lo que pasa en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiende a cambiar muy rápido, de manera que la respuesta regulatoria, la respuesta del Estado, la respuesta inclusive de las autoridades de supervisión, vigilancia y control, que es la facultad que ejercemos como superintendencia, pues viene muy atada a esa dinámica que el sector va marcando. Entonces, lo que sí esperamos siempre es que los usuarios se eduquen más, lean bien sus contratos, no crean en cuentos, no compren todo lo que les venden en un buen sentido, y que se quejen. Digamos, es importante utilizar esos mecanismos, fueron creados por la ley, están regulados por nuestras autoridades regulatorias y lo vigilamos nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio, de manera que es muy importante empoderar a los usuarios con sus derechos y que los hagan valer. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabio, por todas sus recomendaciones y apreciaciones. También a todos ustedes por seguirnos en este Facebook Live de Finanzas Personales, a quienes nos siguieron a través de Facebook, de Twitter y de nuestra página web finanzaspersonales.co. Muchas gracias a todos por su participación. A David Gallego, quien estuvo en la parte técnica, y tenemos nuevo recurso. Sé que se llama Jairo, pero le quedo viendo el apellido. Y esperamos que todos ustedes sigan muy pendientes de los siguientes Facebook Live que hacemos en Finanzas Personales. Espero tenerlos en otro nuevo tema el próximo jueves. Y bueno, sigan conectados con nosotros, sigan viendo todos los contenidos que tenemos en nuestra página web y déjenos todas sus preguntas. Chao.